Bueno, comenzamos con esta segunda reflexión que se llamará Quien tiene a Dios tiene futuro. Y voy a comenzar con la lectura de la palabra. Les leo de la epístola a los Hebreos desde el capítulo 6, versículo 9. Hebreos 6, 9. Palabras de esperanza y ánimo. Pero de vosotros, queridos, aunque hablemos así, esperamos cosas mejores y conducentes a la salvación, porque no es injusto Dios para olvidarse de vuestras obras y del amor que habéis mostrado en su nombre con los servicios que habéis prestado y prestáis a los santos. Deseamos, no obstante, que cada uno de vosotros manifieste la misma diligencia para la plena realización de la esperanza hasta el fin, y no seáis indolentes, sino más bien imitadores de aquellos que mediante la fe y la perseverancia heredan las promesas. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo: te colmaré de bendiciones y te multiplicaré sin medida. Y perseverando de esta manera, alcanzó la promesa. Pues los hombres juran por uno superior, y entre ellos el juramento es la garantía que pone fin a todo litigio. Por eso Dios, queriendo mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su decisión, interpuso el juramento, para que mediante dos cosas inmutables, por las cuales es imposible que Dios mienta, nos veamos más poderosamente animados los que buscamos un refugio, haciéndonos a la esperanza propuesta. En ella tenemos nosotros como un ancla firme y segura de nuestra alma, que penetra hasta dentro de la cortina, a donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho a la manera de Melquisedec, sumo sacerdote para la eternidad. Palabra de Dios. La gente en el mundo siempre vive en función al futuro, como lo hablábamos brevemente en la pasada reflexión. Y pues es obvio, ¿no? Si uno es una persona meramente carnal, terrenal, cerebral, pues vive en el tiempo y pertenece al tiempo y sobre el tiempo planea su vida. Entonces es muy común que nosotros encontremos los afanes que hay en este mundo, porque muchísima gente vive dependiendo del futuro. Entonces están en una carrera enorme porque el tiempo se les está acabando. Lo más curioso de eso es que todos corremos hacia la tumba y sabemos que nada nos podemos llevar. Pero la gente que corre con los afanes del mundo, se les olvida que son mortales al fin y al cabo, porque están buscando una meta para alcanzar una felicidad que supuestamente dan las metas alcanzadas, como es el dinero, la fama, el poder, todo esto. Y al final, el resultado de eso es simplemente el egoísmo, es simplemente pues la maldad, porque la gente cuando alcanza dinero, poder, fama, la mayoría se pierden, la mayoría pierden su integridad como personas y se convierten en elementos malos, y muchos de ellos se convierten en grandes peligros para la humanidad entera, porque de ese tipo de personas han aparecido líderes de unos niveles de crímenes inmensos como Hitler, Napoleón, Stalin. Toda esa gente nació de una situación así. Pero cuando entendemos como cristianos lo que es el futuro, sabemos que estamos hablando de una vida venidera, no de esta. Entonces, quien tiene a Dios tiene futuro. Esto quiere decir, quien tiene a Dios tiene vida eterna. Ese es nuestro futuro.
Nuestro futuro es la vida eterna. Sabemos que esta vida es como un instante en la eternidad. En cualquier momento pasa. ¿Cuántos de ustedes no habrán estado al lado de un ataúd de una persona que ustedes conocieron muy bien y se dan cuenta lo que es la vida, ¿no? Esa persona hacía poco estaba muy preocupada, muy envuelta en las cosas de esta vida, y de un momento a otro le encuentra usted ahí en un cadáver donde ya no hay de qué preocuparse, ya pasó todo, y todas esas preocupaciones, todos esos afanes de todo, ¿a dónde llevaron, no? Lo importante es que nosotros entendamos con ese ataúd y ese cadáver ahí, que lo que Dios quiere de nosotros es que tengamos futuro en Él, para que cuando partamos de esta vida, partamos a nuestro futuro. Y eso es lo que debe estar muy claro, porque cuando uno, así como la gente del mundo funciona enfocada en su futuro temporal, así debemos funcionar nosotros enfocados en nuestro futuro eterno, con todo ese interés, con toda esa dedicación, disciplina, pasión, emoción, creatividad. Ustedes saben que una persona que es ambiciosa en este mundo es muy creativa, es muy apasionada acerca de lo que hace porque está ansiosa de tomar los frutos, que son el dinero o lo que sea. Pero ya visto desde el nivel espiritual, desde donde estamos nosotros, de acuerdo a Dios, nos damos cuenta que se necesita esa pasión, se necesita esa creatividad, se necesita ese interés de uno querer, anhelar, aspirar a la vida eterna. Entonces ya todo lo que uno hace, lo hace en función de eso. Y qué bueno, ¿no? Porque precisamente una persona que está entusiasmada en la vida eterna es una persona muy útil, porque tiene una visión de la vida temporal muy concreta, muy coherente, muy práctica y muy libre, porque cuando una persona tiene su corazón enfocado en la vida eterna, no está atada a las cosas temporales. Entonces es una persona libre, porque normalmente cuando usted está atado a las cosas temporales, usted no es libre, porque usted está atado. Entonces su paz, su gozo dependen de los seres humanos, o del dinero, o de alcanzar sus metas, de su trabajo, lo que fuera. Todo eso se convierte en una atadura, en una esclavitud, porque nada de eso nos puede dar una paz perseverante, nada de eso nos puede dar una tranquilidad que uno diga, ya la hice, ya estoy bien, ya alcancé mis metas. No, porque ustedes se dan cuenta que uno ve gente ultra millonaria y todavía están buscando cómo hacer más dinero y andan por ahí en esas, ¿no? Y uno dice, esta gente ¿cuándo va a terminar, no? Si ya tienen todo lo que tienen y siguen buscando más. Y es que no tiene fondo. La sed del materialismo, del consumismo, no tiene fondo. Ustedes han visto y seguramente han observado eso, lo que es la enfermedad del consumismo. Hay personas que consumen y consumen sin necesidad. No consumen porque necesitan, sino que consumen porque les gusta consumir. Es como un vicio, ¿no? Y hay gente yo conozco gente en California, colegas míos con los que trabajaba yo antes de mi encuentro con el Señor, que muchos de ellos tenían habitaciones enteras de la casa llenas de bolsas de compras sin abrir. O sea, llegan a almacenes, compraban, llegan a la casa, los meten en un cuarto, nunca abren eso. O sea, es una enfermedad ya. Y muchos de ellos entraron en terapias para eso, y estoy hablando de los años 90. ¿Cómo estará eso hoy? Pues ni hablar. Ya esa enfermedad también existe en Latinoamérica, porque antes era solo por allá, pero ahora es por acá también. Hay mucha gente y ustedes se dan cuenta, muy sencillo, hay gente que va para un centro comercial y los ve uno entrar
afanadísimos y alegres, y cuando llegan y compran lo que iban a comprar, ya cuando salen ya no tienen esa cara de alegría, porque la emoción era hasta adquirir, y en el momento que adquiere ya pierde valor todo el impulso que llevó a comprar. Y ustedes se darán cuenta las experiencias que tienen las cosas materiales, ¿no? Uno se entusiasma por comprar cosas, un aparato electrónico, un automóvil, quién sabe qué. Ya que lo tiene, esa realidad disminuye completamente, cambia. Es muy diferente a la que tenía antes de adquirirlo. Y por eso, cuando uno no tiene una mirada espiritual a las cosas materiales terminan esclavizándolo a uno. Y esto es así es como el mundo se lo va tomando a uno. Porque hay personas que están convencidas que no son mundanas y no se dan cuenta lo mundanas que son. Porque ser mundano es estar dominado por las cosas materiales y hacerle culto a las cosas materiales. Eso es ser mundano. El espíritu del mundo es muy astuto porque es el demonio. Y él sabe cómo robarle a uno espacios que le pertenecen a Dios. Observe usted una cosa, desde un punto de vista muy sencillo. Usted mire todas las cosas materiales que usted tiene en este momento y se va a dar cuenta de una cosa. Cada posesión material que usted tiene ocupa un espacio en su corazón. La prueba es esta. Usted abre un closet en la casa y hay muchas cosas que usted no usa. Y algunas de esas son cosas que le costaron mucho a usted. Y le aseguro que si usted intenta de tomar una de esas cosas para regalarla, le duele. Usted tiene que hacer un esfuerzo, no va a ser fácil. Y a lo mejor ni la regala, la deja ahí. ¿Sí? O sea, si lo piensa bien, esas cosas ya lo poseen es a usted. Ya usted no las posee a ellas. Usted está poseído por ellas. Y usted mire todo lo que tiene y verá que es así. Por eso, la libertad espiritual del hombre tiene que comenzar por detectar lo que nos tiene esclavos, lo que nos ha poseído a nosotros. Y en esa forma se va uno soltando de todas las ataduras que tiene el mundo material. Hay algo que quizás sonaría como algo exagerado, pero es verdad. El purgatorio, en muchos niveles, está hecho de situaciones así. Hay personas que penan en el purgatorio por la atadura que tenían a las cosas materiales. Y tienen que aprender a soltarse de eso. Las ataduras a las criaturas humanas, las ataduras. Miren ustedes que la posesión más grande que tenemos los seres humanos es el deseo que no se ha cumplido. Si usted tiene un deseo muy grande y no se le ha dado, esa es su posesión más grande, la posesión más importante suya. Pues como decía antes, una vez que uno obtiene lo que desea, ya pierde de valor, ya no es tan importante, ¿no? Pero cuando uno no lo tiene, es muy importante. Entonces, el deseo de algo es la posesión más grande que uno tiene. Y por eso, si uno quiere trabajar en un crecimiento espiritual efectivo, perseverante, tiene que comenzar a detectar todas esas cosas. Yo le digo a la gente, mire, nosotros necesitamos espiritualizar hasta los zapatos, porque uno debe colocarse en todas las cosas de la vida y pensar bien por qué lo tengo, por qué lo uso. Todo eso lo debe tener uno claro, para qué lo tengo. Y no convertirse en un coleccionista por ahí de cosas materiales que no tiene orden ni sentido, porque precisamente de ahí es donde viene el espíritu del consumismo y el coleccionismo y todas esas cosas que son ismos que solo llevan al abismo al final de esta vida. Uno tiene que cuidarse de eso porque eso le quita a uno fuerza. La prueba está que yo
personalmente he vivido situaciones en las cuales después de haber soltado cosas materiales, de haberme limpiado de muchas cosas, sentí la libertad. Me sentía más liviano, mucho más liviano. Yo me acuerdo, en una oportunidad estaba en una isla del Caribe, hace muchos años, y ya era misionero, y pasó un huracán muy terrible, y casi que dejó esa isla plana, tumbó casi todo. Y la familia con que yo me estaba quedando, pues sus cosas les quedaron en el mar, o quién sabe dónde, porque no quedó nada de esa casa más que un tractor volteado, así fue lo único que quedó. Y entonces yo me reuní con ellos a los 2 días y estábamos afuera de una iglesia que quedó intacta, esa iglesia, sentados en una banca de la iglesia, y yo le dije a la señora de la casa, que era como la más fuertecita de ellos, y le pregunté, bueno, pero ¿cómo se siente? ¿Qué me podría decir de qué impacto tuvo con todo esto? No tenía, estar en una carpa, no tenía nada, y me dijo ella, pues le puedo contar una cosa a usted. Lo único que sentí cuando vi que todo eso se desapareció fue un descanso que no se lo puedo explicar. Es como si hubiera tenido una liberación. Dice, y no porque lo que tenía ahí era malo, sino porque lo que tenía ahí no era importante. Dice, ahora me siento liviana, me siento mejor. Yo no le entendí muy bien en ese momento por la circunstancia en que estábamos, ¿no? Y yo pensé, pues la señora está muy impactada con eso y quién sabe si está coherente en lo que está diciendo. Pero bueno, después de un tiempo, de unos años, volví y efectivamente esta señora estaba viviendo en el lugar más humilde, más pequeño, más práctico que ustedes se puedan imaginar. Porque la casa que tenía cuando yo la conocí era una casa grande, ahí era donde alojaban a todos los misioneros que llegaban y todo esto, y tenía los perros y tenía esto y las hamacas y bueno, pero cuando regreso era ni siquiera una tercera parte de lo que tenía y ella tenía con qué construir algo más grande. Pero, perdón, pero no, esta persona verdaderamente recibió un cambio increíble de esa experiencia del huracán y le agradeció mucho a Dios que le hubiese quitado todo eso, que hubiera limpiado su casa, que le hubiera separado de todo lo que apreciaba tanto. Y esto es un ejemplo pequeño de la libertad que se necesita adquirir y cómo sería de bueno morir estando desprendido de todo. Perdón, yo me acuerdo cuando revelaron el testamento de lo que dejó San Juan Pablo II. Es algo precioso, porque lo que dejó San Juan Pablo II fue el breviario, un rosario, un crucifijo y un anillo de su ordenación. Eso fue todo. Ustedes se pueden imaginar cómo estaba de liviano cuando se fue. Eso es increíble, ¿no? Llegar uno a ese estado. Obviamente que nosotros no somos monjes ni somos curas, pero somos laicos y la vida nuestra es muy diferente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si uno aprovecha la oportunidad de esta corta vida que tenemos para volverse muy disciplinado, para volverse muy estricto en la forma en que uno lleva su vida y de volverse muy meticuloso, no escrupuloso, porque ustedes saben que hay una línea muy delgada entre ser meticuloso y ser escrupuloso. Mucha gente pasa la línea y ni se da cuenta. Pero meticuloso, que sea detallista, que esté pendiente de las cosas pequeñas también. Ustedes saben que en un dicho muy antiguo se dice que el diablo está en los detalles, pero también Dios y también nuestra disciplina debe estar ahí, en el detalle también. Porque un ejemplo del detalle es, a veces nosotros decimos una cosa de la que nos arrepentimos toda la vida de haberla dicho.
Hay matrimonios que se dañan por una palabra, ¿no? Hay amistades que se dañan por una palabra. Hay gobiernos enteros que caen por una palabra. ¿Por qué? Porque el diablo está en los detalles, porque él sabía qué decir, él sabía qué botón hundir. Y por eso nosotros también debemos estar así de enfocados, ¿no? De saber dónde está el detalle para el cambio, dónde está el detalle para la decisión correcta, y siempre estar enfocados así. Si estamos con esa disciplina, pues nosotros vamos a obtener un crecimiento espiritual muy importante, porque cada vez estaremos más sencillos. Porque ¿cómo se da uno cuenta de que tiene futuro en Dios? ¿Cuál es la realidad del futuro en Dios? Nuestra sencillez, nuestra coherencia con el mundo material y el mundo espiritual, nuestra forma de dar pasos por este mundo sin estar comprometido con él, pero siendo responsable en él y con nuestra mirada y nuestro corazón en Dios. Y toda esta escuela es una escuela que nos va formando y obviamente que nos va dando la oportunidad para sentirnos mejor. Ustedes saben que nadie puede comprar la paz interior. Eso no se compra. Usted puede alcanzar las metas que quiera en este mundo, pero alcanzar la paz interior, la verdadera paz interior, eso es algo que cuesta. Y uno tiene que encontrarlo por medio de la libertad que se consigue en la verdadera relación con Dios, en la verdadera obediencia a Dios y en el verdadero enfocarse al futuro en Dios, que es la vida eterna. Eso trae paz. El día que ya no lo maneje a uno el mundo, el día que uno no se deje manipular por los miedos, por las angustias, por las inseguridades, por todo eso, y uno se enfoque en la verdad en Dios, que le dice a uno: este mundo es pasajero, no se deje dominar de él, no se deje confundir por él, no se envuelva con él, no ponga sus manos en él. Usted viva en él, pero no le pertenezca. Lo que yo les contaba como el ejemplo de las cosas materiales en su closet, ¿no? Usted debe tener lo que quiera, pero no deje que eso lo tenga usted. Eso es, porque si usted lo que tiene ahí, usted puede disponer de eso sin dolor y sin preocupación, entonces usted está libre y lo que tiene ahí lo tiene con libertad. Pero si usted tiene todo eso ahí y usted está atado a eso y no es capaz de tomar decisiones prácticas y de hacer cosas coherentes, usted está tomado por eso y ahí usted no tiene libertad. Entonces es tan importante uno estar consciente de cuán libre es, porque dependiendo de esa libertad es nuestra paz, la paz interior. Y cuando uno ya tiene paz interior, poco a poco va llegando el regalo más tierno de Dios, que es el gozo. El gozo es la ternura de Dios en nuestro corazón. Ustedes han visto cuando un niño está en los brazos de la madre o del padre y empieza a reírse a carcajadas, está con un gozo increíble porque está lleno de ternura, de amor, de cariño de los padres o de la madre, y el niño expresa eso en una forma extraordinaria. Y ese cariño es lo que trae el gozo, es el cariño de Dios, el gozo, que viene por medio de la paz. Al tener paz llega el gozo, y un alma con gozo es un alma libre y contagiosa también, porque cuando uno conoce a una persona con gozo de verdad que viene de Dios, uno quiere tener eso. ¿Cómo no? Uno quiere tener eso. Eso es lo que es como algo que es el precio del amor de Dios, aquel que es fiel. Al que es fiel recibe ese cariño, el cariño de estar lleno de gozo. Y todo eso se traduce, esa paz y ese gozo se traducen a algo muy importante, que es la esperanza. Porque cuando uno tiene paz y gozo, también tiene esperanza.
¿Y de qué está hecha la esperanza? La esperanza está hecha de lo que viene, o sea, del futuro, pero un futuro que está asegurado, porque si no, no sería esperanza. Es como ir uno en camino a casa. Uno tiene la esperanza de llegar a la casa porque sabe que tiene casa y la conoce y sabe qué va a hacer en esa casa. Entonces es una esperanza real. Ahora, cuando uno tiene a Dios y cree en la vida eterna, tiene una esperanza real en Dios para la vida eterna, que aunque no la conozca, en fe sabe que es verdad. Y esa es una esperanza venidera, que todas las esperanzas son venideras, pero que le da a uno la fuerza de tener un ancla puesta en un futuro seguro. Ustedes se dan cuenta que el futuro seguro de la gente terrenal son un seguro de vida, una pensión, dinero en el banco, salud. Eso es como el seguro en vida de una persona terrenal meramente. Pero para nosotros, nuestro seguro de vida, nuestra pensión, nuestra salud, nuestro dinero, es la vida eterna. Eso es lo que es. Y por eso el estar verdaderamente anidando desde ahora en ese futuro, en Dios, nos hace criaturas muy diferentes a lo que es la gente del mundo. La gente del mundo vive en muchos afanes, en muchas frustraciones, en muchas angustias. Miren ustedes nada menos la industria de las noticias. ¿Por qué creen ustedes que las noticias son una industria tan grande? Y cuando usted las observa bien, la industria de noticias es una industria de noticias malas, porque las noticias buenas a nadie le interesan. Cuando sacan noticias de un matrimonio todo hermoso, con flores y niños, todo el mundo cambia el canal. Pero si sacan la noticia, la explosión, los muertos, el asesinato o la depravación total, ahí están conectados. Esa es la noticia que quieren. ¿Y por qué? Porque es un mundo que está enfocado en las cosas de la tierra, en el mundo. Y el mundo es la violencia, la degeneración. El mundo es la ambición, el mundo es el dinero, el poder. Entonces a la gente le encanta leer la historia de los billonarios, la historia de los famosos, la historia de los poderosos, y de eso venden y venden y venden revistas, noticias, de todo, y la gente se halaga leyendo esas cosas que son la vida de otro. Entonces se convierte como en un tipo de idolatría. Es idolatría. Y esto causa unos vacíos inmensos en las personas, porque muchísima gente en este mundo vive con terribles complejos. Por ejemplo, hay gente que es riquísima, pero como hay otros más ricos que ellos, entonces se consideran pobres y son riquísimos, porque hasta allá llega la torpeza de la gente que está esclava al mundo material. Y por eso debemos tener tanto cuidado en la administración que le damos a este mundo, y el cuidado más importante que le podemos dar es el asegurarnos que no pertenecemos a este mundo, que nuestro corazón no está anclado dependiendo de las cosas terrenales, que nuestra relación con el mundo terrenal es una relación responsable, honesta, porque Dios nos ha confiado a nosotros cosas en este mundo. Nos ha confiado talentos, nos ha confiado una vocación, nos ha confiado personas que en una forma u otra pueden depender de nosotros o de lo que nosotros somos. Y todo eso es parte de nuestra responsabilidad. Pero Dios quiere que nosotros tengamos muy claro que nuestro corazón debe estar anclado en Él solamente. Y por eso Jesús, cuando hace su oración al Padre antes de su pasión, le dice al Padre: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, porque ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo, pero te pido que los protejas del maligno. Y des en cuenta esta oración tan poderosa, que no nos saca del mundo porque nosotros no somos del mundo, pero debemos estar en el mundo porque nosotros somos pescadores de hombres.
y los hombres que queremos pescar están en el mundo. Y por otro lado, el enemigo número uno de nosotros es el maligno. Y por eso Jesús pide que nos proteja del maligno. Precisamente el maligno lo que hace es asegurarnos de que nos enamoremos del mundo. Y enamorarse del mundo es ser esclavos del mundo. Entonces el materialismo, entonces el consumismo, entonces el relativismo, donde todo está justificado, donde le damos rienda suelta a todas las cosas de la vida y decimos, pues así tiene que ser. Esa es la gente de hoy, así lo hacen. Eso es lo que vive el mundo. Entonces ya yo lo acepto y ya empiezo a comprometerme con las cosas del mundo porque me vuelvo políticamente correcto y ya todo vale. Que precisamente el espíritu de la nueva era está hecha de eso, ¿no? De un sincretismo donde está mezclado todos los cultos, todas las religiones, todas las culturas en una globalización absurda, un sincretismo que es lo que vive la iglesia en muchos lugares hoy. Ustedes saben que uno va a parroquias donde practican yoga, reiki, enneagramas, meditación central y quién sabe cuántas otras cosas que vienen del paganismo oriental, y vaya usted y dígales que eso no lo deben practicar y lo muerden, porque ese tipo de prácticas trae un espíritu bien agresivo. Entonces uno no puede realmente caer en este tipo de dimensiones sincretizadas, interreligiosas, y convertirse en un esclavo de eso por la relatividad, porque es relativo, ¿no? Es relativo ser hombre o mujer. Hoy es así, ¿no? Es relativo, depende de lo que usted quiera hacer. Es relativo casarse un hombre con una mujer, relativo. De pronto puede casar un hombre con un hombre, ¿por qué no? Es relativo. Y todo es relativo. Entonces, un mundo relativo es un mundo sin Dios. Es un mundo donde todo vale. Absolutamente todo vale. San Pablo dice, todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Y esta es una realidad que debemos tener muy clara. O sea que en ese pasaje de San Pablo se elimina el relativismo, porque el relativismo diría, como todo nos es lícito, busquemos lo que es conveniente, ¿no? Lo que a mí más me sirve. Pero cuando dice San Pablo no todo nos conviene, quiere decir no todo está de acuerdo con Dios. Y ahí es donde debemos tener la linterna puesta, porque hay que tener luz en todo lo que hacemos. Y de por sí, la palabra futuro para nosotros, espiritualmente hablando, obviamente que es nuestra meta, que es el cielo. Como dice San Pablo, somos ciudadanos de la luz. Tenemos ya un pasaporte que se nos ha sido dado, que es la cruz del Señor. Y podemos entrar al reino de Dios, a la Santa Jerusalén del cielo. Pertenecemos a esa ciudad. Y hoy que estamos aquí todavía en el destierro, podemos decir, Dios nos quiere a nosotros caminando por este mundo con la mirada puesta en Jesús, siempre, en todo momento, para que no perdamos el norte de nuestros pasos, la mirada puesta en Jesús. Y en esa forma, nada de este mundo toma ventaja sobre nosotros. Tenemos que estar libres de tantas cosas. Los ejemplos que yo les di son ejemplos pequeños, pero si ustedes los llevan a toda la dimensión de sus vidas y los llevan a seres humanos, los llevan a sus metas y ambiciones, van a encontrar el mismo elemento con el que tienen que trabajar, y es: yo no puedo depender de esas cosas. Esas cosas no pueden ser mi gozo ni mi felicidad. Sí, es muy bueno alcanzar metas, porque no es un pecado alcanzar una meta en este mundo. No es un pecado uno estudiar con harto sacrificio y recibir un diploma de grado. Eso da mucha satisfacción y es algo bueno, ¿no? No es pecado uno crear una economía buena para la familia y para vivir con dignidad.
eso está bien y uno se siente bien cuando alcanza eso. Todas esas cosas son buenas. Lo importante es acordarse que sin importar lo que uno alcanzó, las metas que realizó y lo que hizo, que eso no sea lo que lo gobierna a uno, ¿no? Que eso no sea lo que maneje su vida, sino que lo que maneja su vida es su fe en Dios, y que se dé cuenta que Dios permitió eso en su vida. No hay nada más grande que la gratitud. Cuando uno es grato, todos los días sabe que Dios fue el que le permitió vivir un día más. Que Dios es el que ha hecho posible que estemos acá hablando de Él. Solo Dios puede permitir eso. Entonces la gratitud nos lleva a reconocer estas cosas. Por eso hablábamos de que si el diablo está en los detalles, pues nuestra fe debe estar en los detalles, como decir: yo abrí mis ojos esta mañana porque Dios me dio un día más. Eso es un detalle, y es un detalle de gratitud. Nadie tiene por qué amarnos, nadie tiene por qué darnos nada, nadie tiene por qué sonreírme en la calle, nadie tiene por qué ser bueno conmigo. Todo eso sucede porque Dios así lo quiere y Dios me lo da. Y por eso debo tener ese agradecimiento. Cuando uno tiene esa gratitud, tiene libertad. Ustedes se dan cuenta que hay gente que es ingrata, desagradecida y siempre anda frustrada y furiosa con los demás porque nunca recibe lo que esperaba. Entonces siempre está ofendida y nunca recibe lo suficiente de nada. Entonces son ingratos, y la ingratitud es como una enfermedad que se roba el alma, se roba la paz, se roba el gozo. Pero cuando hay gratitud, hay paz, hay alegría, y fuera de eso hay un desprendimiento porque hay un amor incondicional. Eso es lo que hace al grato. Una persona que es grata ama incondicionalmente, o sea, no espera nada de nadie, y todo lo que recibe le agrada porque lo considera como un regalo. Todo, la sonrisa de la persona, todo lo que la gente hace es un regalo, es algo increíble, es un don, y no se lo da por aludido que le dan y ni lo aprecia porque piensa que se lo merece o que se lo tenían que dar. Precisamente ese es el ritmo que nos lleva a nosotros hacia la esclavitud o la libertad. Cuando somos gratos, somos libres. Cuando somos ingratos, somos esclavos. Esclavos de nuestra propia ingratitud. Porque todo lo malo nos encadena, los vicios nos encadenan. Miren que la gente tiene que entrar hasta en rehabilitaciones para desencadenarse de un vicio. A usted nunca lo tienen que liberar de una virtud. Las virtudes son la libertad, ¿no? Por eso hay que entender dónde está la esclavitud y dónde comienza la libertad, porque de eso está hecho nuestro caminar con Dios. Nuestro caminar con Dios es detectar dónde está el peligro de ser esclavo de cualquier cosa, material o humana, o personal, porque mi propio amor propio me puede esclavizar a mí. Ustedes saben que uno de los más grandes obstáculos que podamos tener nosotros en nuestra vida es el amor propio. El amor propio es un veneno terrible, porque el amor propio nos convierte como en dioses, quedamos diosificados, porque creemos que somos algo. Ustedes saben eso. Hay gente que se cree de mejor familia que otros, o se cree más distinguido, y si de pronto tiene dinero o por ahí un apellido distinguido, peor. Dice, en una oportunidad estaba yo con gente muy distinguida por ahí en una ciudad en Sudamérica, y al final de la reunión una señora me dijo: ¿usted qué consejo nos podría dar? Y yo le dije: señora, el consejo más grande que les puedo dar es que ustedes tienen que acordarse que nadie es más importante que nadie es más distinguido que nadie es más privilegiado que nadie, que si nosotros no tenemos a Dios en el corazón y no le obedecemos al Señor, todo lo que tenemos, lo que somos o lo que creemos ser en este mundo vale basura, no es nada. Y esta señora se disgustó mucho, no le gustó, no lo aceptó,
y después escuché todo lo que dijo, pero era la verdad, era la verdad. Nosotros, ¿de dónde vamos a sacar? ¿De dónde vamos a sacar de que yo soy más importante que el otro? ¿De dónde? ¿De dónde lo voy a sacar? Si en cualquier momento estoy en un ataúd pudriéndome ahí. Aquel tan importante, tan rico, tan distinguido, y ahí están los gusanos devorándoselo, ¿no? Nada que ver. Por eso la realidad de este mundo tiene que estar muy clara en nosotros, y por eso es tan importante enfocar nuestro corazón en un futuro que está en Dios y no en el mundo, no en las personas, no en nuestras ideas o ambiciones o deseos, sino en Dios. Por eso se dice, el que tiene a Dios tiene futuro. Voy a terminar con una lectura de el libro La Sabiduría, capítulo 18, desde el versículo 20. Amenaza de exterminio en el desierto. También alcanzó a los justos la prueba de la muerte, y una multitud pereció en el desierto, pero no duró mucho la cólera. Pues un hombre irreprochable se apresuró a salir en su defensa, con las armas de su ministerio, la oración y el incienso expiatorio. Se enfrentó a la ira y puso fin a la desgracia, demostrando que era tu servidor, y venció la indignación no con su fuerza corporal ni con el poder de las armas, sino que sometió al ejecutor del castigo con la palabra, recordando los juramentos y las alianzas hechos a los antepasados. Cuando los muertos yacían amontonados unos sobre otros, se puso en medio, detuvo la cólera y les cerró el paso hacia los que aún vivían. Llevaba el mundo entero sobre su vestido talar, los nombres gloriosos de los padres en 4 hileras de piedras talladas, y tu majestad en la diadema de su cabeza. Ante esto, el exterminador retrocedió atemorizado, pues era suficiente una sola prueba de tu cólera. Palabra de Dios.